pagaste en la cruz del Calvario. Gracias por el consumado, donde toda obra fue consumada ahí, tu obra perfecta, para liberarnos de esa naturaleza de pecado, para librarnos de ese lugar de condenación eterna. Señor, gracias, porque tú hiciste esa obra perfecta, siendo traspasado por esos clavos y derramando tu preciosa sangre en esa cruz. Sabemos que a través de ese sacrificio, Señor, y todos los resultados de ese sacrificio, en beneficio, Señor, de esta humanidad, nosotros los hemos recibido por gracia, por medio de la fe. Y sabemos que ahora tenemos la vida eterna aquí en la tierra y podemos disfrutar esa vida eterna, Señor. Gracias también por todas las añadiduras, la sanidad de nuestros cuerpos, Señor, que todo está provisto también y provisionado en lo financiero, Señor. Gracias porque todo está suplido. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, mientras hablamos tu palabra y somos dirigidos por ti, Señor, creemos por milagros, señales y maravillas que se estarán gestando, Señor, ya sea los que estamos acá reunidos o los que nos están viendo por internet, Señor. Que ellos también puedan ver tu poder libertador y sanador, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Creemos, como dice el apóstol Pablo, por espíritu de sabiduría, de revelación, en el nombre de Cristo Jesús, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento, Señor nuestro, y puedan caer vendas que a lo mejor todavía no podemos verte, Señor, en tu plenitud. Y creemos y queremos crecer en ese conocimiento para que tú seas formado, Cristo maravilloso, y que esta alma sea transformada, Señor, y a través de la renovación del entendimiento, y pueda ser conformada esta alma a tu imagen, Señor, para que exprese tu semejanza aquí en la tierra, y esta humanidad ya no pueda verme a mí o a mis hermanos, sino pueda verte a ti en ellos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque nos revelas, nos muestras a Cristo, nos revelas y nos muestras el pacto eterno, que es el nuevo pacto en el cual estamos, Señor. Y nos muestras todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad por tu divino poder, Señor. Agradecidos contigo, precioso Cristo, porque nos veniste a mostrar la bondad y el amor del Padre aquí en la tierra, Señor. Y creemos que somos participantes de ese propósito eterno, nos añadimos a tu propósito y conocemos tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias por la vida implantada en nuestro corazón. Gracias porque habitas en nosotros. Gracias por hacernos nueva criatura, Señor. Gracias porque todo aquello que tú pagaste en la cruz ya no los diste, Señor, solamente por gracia. Precioso Cristo, te adoramos. Maravilloso Padre, te exaltamos. Y gracias por todo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos otra vez nuevamente. Ya estamos transmitiendo a través de las páginas de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara. Ya estamos conectados, listos, con un audio excelente. Muy bien, pues estamos transmitiendo para todo aquel que se conecta a través de estos medios de comunicación. Cada persona, cada hermano que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, de Norteamérica, así como cada persona que nos ve de cualquier ciudad, población o estado aquí de la República Mexicana, le damos la más cordial bienvenida. Les enviamos un abrazo en Cristo Jesús, les amamos y creemos que va a ser de edificación esta enseñanza a sus vidas. Si tiene oportunidad al final, pues la puede compartir. Muy bien, estamos transmitiendo a través de Fe y Poder Guadalajara, que es la congregación y Palabra de Fe y Gracia Jalisco, que es el grupo donde también compartimos, y los diferentes lugares de Guadalajara, iglesias cristianas, tianguis del 13 y del 14. Ok, podemos compartir en todos lados, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, pues vamos a la primera de Pedro capítulo 1 y vamos a aprender, vamos a alimentarnos acerca de este alimento que es Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:18. Estamos viendo el tema que se llama promesa de Abraham o pacto eterno. Creo que este es el último, más tarde el jueves. Hoy vamos a ver Génesis 22 y vamos a entender literalmente lo que Dios propuso desde antes de la fundación del mundo. Y Él propuso, que cree, venir a salvarlo.
en Cristo Jesús. Ya había un proyecto eterno. Muy bien, dice la palabra en Cristo Jesús, dice el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, dice Pedro, mire, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por amor a quién? Diga, por amor a mí. Él se manifestó por amor a usted, Él se manifestó por amor a esta humanidad. Entonces Dios todo lo hizo en amor. La idea de Dios era rescatar al hombre de una muerte eterna. ¿Por qué? Porque en Adán todos, dice la Biblia, que pecaron, todos murieron espiritualmente, todos fuimos separados de Dios. ¿Sabía? Cuando el hombre estaba en Edén, Dios lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y era un espíritu perfecto, el hombre, y tenía vida eterna. Era un espíritu perfecto, pero había un requisito que Dios le pidió al hombre, para que Dios habitara en el hombre, y le dijo: come del árbol de la vida, que hoy ese era simbolismo de lo que ahora es Cristo Jesús. Come del árbol de la vida, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. De todo árbol tú puedes comer. Sin embargo, ¿qué hizo el hombre? Todo lo contrario, ¿se ha dado cuenta? A veces el ser humano es contrario a lo que Dios dice, ¿no? Todo lo contrario, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego usted se preguntará, ¿el bien y el mal pues es bueno y es malo, no? Sí, pero el problema del hombre fue que quiso ser igual a Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. El problema es que el hombre se quiso independizar siendo un pequeño diosecito para decir: yo tengo control de lo bueno y lo malo, yo puedo controlar. Y ese fue el gran error de Adán. Pecan y el ser humano, literalmente de ser un espíritu perfecto, ahora tiene un espíritu con naturaleza de pecado. Y esa naturaleza de pecado solamente puede ser quitada cuando nosotros creemos en Jesucristo. Entonces dice que somos una nueva creación. Él pone un espíritu nuevo en el hombre, pero no es un espíritu solamente perfecto, es decir, sin pecado, sino es un espíritu unido al espíritu de Cristo. Y eso lo puede ver usted en 1 Corintios 6, 17. El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Entonces ya no somos dos. Ahora somos Cristo, es Cristo y usted, unidos por siempre. ¿Ok? Muy bien, ahora el tema que estamos viendo es esencialmente de dónde proviene usted. ¿Cómo fue el plan de Dios para rescatar a la humanidad de esa naturaleza de pecado? ¿Cuál fue el plan de Dios que ya había predestinado desde antes de la fundación del mundo con la finalidad de rescatarnos un día de las tinieblas cuando andábamos muertos en delitos y pecados? Dice que Él nos dio vida y nos resucitó juntamente con Cristo y nos depositó, fíjese, en un lugar de honor en los lugares celestiales, Efesios 2:6. Por eso dice que ya ese Cordero era el proyecto eterno de Dios. Cordero ya destinado de antes de la fundación del mundo. Es más, no se había creado ni siquiera los cielos y la tierra, cuando ya existía un Cordero destinado para manifestarse en los postreros tiempos. Es decir, nosotros estaríamos hablando de 2025 años, ¿estamos de acuerdo? Más o menos. Cuando Cristo vino a la tierra y murió por nosotros. Entonces, el plan, el proyecto de Dios no era salvarnos a través de una promesa de un hombre, porque sí es cierto que si vamos a Gálatas 3, por favor, Dios le dio una promesa a Abraham. Dios le da una promesa a Abraham. Bueno, vamos a Génesis 12, ¿no? Versículo 3. Génesis 12, antes de irnos a Gálatas, por favor. Versículo 3. Ahí lo vamos a poner en pantalla. Génesis 12, versículo 3. Dios le dio una promesa a Abraham.
bendeciré a los que te maldijeren, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero está hablando de un nombre, ¿estamos de acuerdo que le dice Abraham? Porque esto va dirigido a Abraham, ¿sabía usted? El único asunto que hoy vamos a ver, que toda promesa que Dios le dio a Abraham era para Abraham y su simiente, es decir, Cristo. Gálatas 3:16, por favor. Gálatas capítulo 3, por favor, y vamos a ver el 16. Bueno, vamos, sí, ya estamos en Gálatas 3:16. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas, ¿qué? Las promesas. ¿Cuál es la promesa? Que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Y a quién más fueron hechas las promesas? Y a su simiente. ¿Qué significa la palabra simiente? Bueno, significa descendencia o descendiente, ¿ok? No dice y a la simiente, es decir, a los descendientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y la cual dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que Dios quiso mostrar? ¿De dónde proviene usted? ¿De un pacto que Dios hizo en la eternidad del Padre y el Hijo, para el Hijo venir a morir? ¿O usted proviene de una promesa que Dios le hizo a Abraham? Porque dice, en ti serán benditas las familias de la tierra, ¿no? Le dijo a Abraham. Sí, pero no nada más la promesa era para Abraham, sino la promesa era para Cristo. ¿Se han dado cuenta? Es decir, en Cristo iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es lo que dice la palabra. Entonces, se ha creído que Cristo murió solamente o derramó su sangre o se sacrificó solo por los judíos, no por los gentiles. Entonces ahorita se ha creído más que nada que los gentiles, es decir, ¿quién es un gentil? Aquel que no es judío, pues. En aquella época del primer siglo, el gentil era toda persona de todas las naciones, es decir, griegos, romanos de aquella época, excepto judíos. Esos eran los gentiles. Ahora bien, se ha creído que los gentiles no tendrían que creer en Jesucristo y que tendrían que creer que Jesucristo murió por ellos en una cruz, que derramó su sangre, porque ellos solamente eran salvos por creer y por provenir de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, pues, para que usted me entienda. O sea, no necesitan la sangre de Cristo, pero todo lo contrario que hemos visto en esta serie, que por cierto ya está en YouTube, yo se la recomiendo, que pues ya lo que es Facebook, no sé si lo puedo decir ahorita por estos medios, pero Facebook ya va cada mes va a estar eliminando todo, es decir, este video en un mes queda eliminado, ¿ok? Pero todos estos videos los rescatamos de Facebook y los subimos a YouTube, y la página es Faith por Guadalajara. Muy bien, entonces, donde usted puede darle continuidad, está en playlist o listas de reproducción, y usted puede darle seguimiento a cada serie. Esta serie, pues ya es el número, ¿qué, Michelle, este? Es el número 23, este es servicio número 23, aprendiendo acerca de este tema, ¿ok? Ahora bien, nosotros como gentiles, porque no somos judíos, también necesitamos del sacrificio de Jesucristo. También necesitamos de la sangre de Jesucristo. También necesitamos de ese cordero que había sido predestinado antes de la fundación del mundo para que viniese a redimirnos y a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar por nuestra salvación. Entonces, el asunto es que se ha creído, como les digo, se ha creído que los gentiles, es decir, no judíos, pueden ser salvos sin necesidad de que crean que Cristo derramó la sangre por ellos y se sacrificó por ellos. Y esas son las cuestiones que estamos viendo ahorita. Y que no existe un pacto eterno. Es decir, todo proviene de Abraham. Toda la idea de Dios de la salvación de esta humanidad, toda la idea del propósito, pues del propósito que Dios hizo desde la eternidad, no surgió desde antes de la fundación del mundo, muchos creen, sino que creen que viene de una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y sí es cierto que Dios le hizo esa promesa a Abraham, pero entendamos que solamente esto es solamente algo que le llaman un tipo, sombra, figura, simbolismo, de todo lo que representa un pacto eterno. ¿Qué es un pacto? Un pacto en la antigüedad, por lo menos en el ámbito oriental, un pacto siempre se tenía que ratificar, confirmar por medio de la muerte de un cordero, partirlo por la mitad, derramar la sangre y pasar por en medio del cordero a ambas partes, porque un pacto regularmente se ha creído
que existen pactos bilaterales, es decir, donde ambas personas están obligados a cumplir la parte que les corresponde del pacto. Es decir, es como si yo vendo mercancía y pacto con una persona en vendérsela. Entonces yo pacto con la persona en venderle la mercancía, entregarle la mercancía, y la persona pacta conmigo en pagarme la mercancía. Es algo así, ¿no? Pero también en la Biblia existen pactos unilaterales, es decir, donde una persona, es decir, Dios, hace la promesa, sacrifica el cordero, confirma un pacto y le da legalidad a un pacto. Entonces Dios promete algo, lo formaliza con el sacrificio de un animalito en el Antiguo Testamento, que representaba a Cristo, obviamente, simbolizaba a Cristo. Entonces Dios le daba legalidad a lo que él prometía para dar una herencia. El ser humano solamente no tenía que cumplir nada, solamente creer y recibir todo lo que representaba los beneficios de un pacto. Entonces se llaman pactos unilaterales, es decir, o incondicionales para el hombre. Entre el Padre y el Hijo se hicieron el pacto para que el Hijo se sacrificara, pero eso no nos corresponde a nosotros como un sacrificio personal humano para ganarnos la salvación, sino que nosotros por fe recibimos la salvación. ¿Entendemos esa parte? ¿Sí la entendemos? Ok. Entonces, y no digo que no haga obras y hagas acciones buenas, o sea, sí las tenemos que hacer, pero no para salvación. Al contrario, porque somos salvos, predicamos el Evangelio. Porque somos salvos, vamos a sanar a los enfermos. Porque somos salvos, ayudamos a una viejita a cruzar la calle. Porque somos salvos, le damos de comer a lo mejor a alguien que tiene hambre. Hacemos obras. Y son buenas las obras. Son parte de la manifestación de Cristo en la tierra, ¿sabía? Hacer obras. Pero ninguna obra que usted pueda hacer lo va a salvar. Solamente fue la obra perfecta de Cristo en la cruz. Nosotros por fe recibimos los beneficios de ese pacto, que fue unilateral. Bueno, entonces quedamos en Gálatas, ¿no? Fue hecha la promesa a ¿quién? A Abraham y a su simiente, ¿ok? Entonces, ¿cómo eran salvos en la antigüedad? Dice en Romanos capítulo 4. Bueno, vamos al 17 una vez, Gálatas 3:17, antes de continuar. Esto pues digo, dice Gálatas 3:17, esto está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas. Ya vimos el jueves pasado y el domingo pasado que la carta a los Gálatas no se escribió para un pueblo judío, sino se escribió para un pueblo gentil de Galacia. Es decir, pueden ser romanos, pueden ser griegos o los originarios de ahí de Galacia, que venían regularmente de pueblos teutónicos, ¿no? De por allá de Escocia y de esas zonas de por allá. Esto pues digo, dice Pablo, el pacto previamente ratificado, confirmado, que es lo mismo, por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga, es decir, no lo elimina, no quita su vigencia, pues, para invalidar la promesa. Es decir, Dios hizo un pacto, el pacto eterno que hizo entre el Padre y el Hijo, Dios tenía que mostrarle a la humanidad. Le mostró a Noé después de que salió del arca, si usted lo lee por ahí en Génesis 8, siempre dice que después que salió Noé levantó un altar. Eso significa que sacrificó un cordero, que derramó su sangre, y donde Dios le mostró que realmente él confirmaba lo que le había prometido, en este caso a Noé. Dios le promete algo a Noé y siempre se levanta un altar. Eso significa que hay un pacto, porque hay un corderito, hay derramamiento de sangre. Ok, ese es en el contexto oriental, en el contexto judío, en el contexto de lo que es el oriente. Ahora bien, la ley de Moisés que vino 430 años no abroga ni invalida esa promesa que se convirtió en un pacto. Si usted va y lee Génesis 15 se va a dar cuenta que ahí hubo un pacto, donde Dios proveyó, básicamente le prometió herencia, le prometió tierras, le prometió un hijo, Isaac. Pero ese hijo Isaac representaba en Génesis 15 a Jesucristo. Representaba a Jesucristo. Entonces, Dios promete ahí en Génesis 15 y luego inmediatamente se sacrifican animales, derramamiento de sangre, y Dios pasa por en medio como una antorcha, por en medio de los animalitos, se cortaban a la mitad y Dios pasaba como una antorcha por en medio de los animalitos, lo que quiere decir que quedó sellado el pacto. Dios nunca hace nada a la ligera, siempre lo hace con legalidad. Mire, tan sencillo, si Dios hubiese querido rescatarnos y darnos una vida eterna,
no habría necesidad de enviar un cordero para legalizar, o sea, no habría necesidad de la sangre de Jesucristo, pues. No habría necesidad de la muerte de Jesús. Él hubiera hecho, ¿sabes qué? Salvo a las personas, crean o no crean en mí, yo los voy a salvar. Y no necesito enviar a mi hijo para que muera por ellos. Ese sería un Dios arbitrario. Pero Dios siempre hace todo con legalidad. Por eso tenemos un Dios legal. Él no puede infringir inclusive sus propios mandamientos. Siempre tendríamos un Dios ilegal si infringiera sus propios mandamientos. Por eso tenemos un Dios legal que todo lo hace con legalidad. Y siempre lo hace bajo el derramamiento de sangre, la muerte de un corderito. Siempre lo ha hecho así. Bueno, entonces, la ley no invalida. ¿Cuál es el pacto que Dios hizo con Abraham? En Génesis 15 era mostrarle que existía un pacto eterno. Era mostrarle que Abraham no era el encargado de traer a manifestación a Cristo, sino Cristo ya era antes que Abraham. Eso es lo que yo quiero darle a entender, que le quede claro que usted no viene de una promesa, usted viene de una promesa que se convirtió en pacto y Dios le dio legalidad. Por eso la salvación de usted es legal. Por eso Satanás no puede venir a meterle ideas de que usted es una persona que a lo mejor no es salva, si ha creído en Jesucristo, obviamente, ¿no? Es necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo en Juan capítulo 3. Ok, entonces, podemos ver Romanos capítulo 4, versículo 5, por favor. Bueno, Romanos 4 para... A ver, desde el 3 nada más quiero ver ahí donde aparezca Abraham. Porque ¿qué dice la Escritura? Mire, creyó Abraham a Dios y le fue contado como si fuese justo. Abraham no fue salvo en su momento cuando creyó, pero sí su fe le fue contada por justicia, es decir, como si fuera justo. ¿Qué significa un justo? Alguien que no es culpado de pecado, ese es un justo. Alguien que Dios lo exonera, lo libera del pecado, eso es justo. Ahora bien, ¿qué dice la Escritura? Que yo a Abraham y le fue contado por justicia, como si fuese justo, es decir, totalmente perdonado y libre de culpa, ¿ok? Eso significa, versículo 4, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando de que al que obra? Significa que si usted quiere hacer obras para ganarse la salvación, entonces usted estaría pagando el precio usted. Pero si usted por fe recibe lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, eso se llama gracia. Él pagó el precio y usted por la fe recibe la salvación eterna, ¿ok? Por eso dice Pablo, el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si usted labora toda la semana con su patrón, trabajó de lunes a sábado, de sábado en la tarde le llega su raya, su cheque, su nómina. Entonces imagínese que el patrón le dijera, Filigonio, te voy a regalar el salario. Y usted dijera, pero si trabajé seis días, ¿cómo me los voy a regalar? Eso está diciendo el apóstol Pablo. Es decir, usted trabajó, se merece su salario, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí es todo lo contrario. El que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Es decir, usted trabaja para un patrón y el patrón tiene deuda con usted de pagarle la semana. Pero en Cristo Jesús no fue así. No fue así porque el que obró fue Cristo. No, usted no tiene que obrar para ganarse. Por eso dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Sí, pero más adelante en el versículo 5 dice, mas el que no obra, fíjese, que el que no obra, es decir, no tiene que irse de rodillas de un lado a otro para ganarse la salvación, no tiene que darse nopalazos en la espalda. Al que no obra, sino que cree, fíjese el requisito, cree en aquel que justifica al pecador, pues, eso significa impío. Sino que cree aquel que justifica al pecador, su fe le es contada, ¿cómo? En ese tiempo a Abraham le fue contado como si fuera justo. Cuando vino Cristo, murió en la cruz, descendió a las partes más bajas de la tierra y resucitó, dice Efesios capítulo 4, creo que el versículo 6-7, que descendió a las partes más bajas de la tierra, dice
pero lo que hizo Cristo es traer a esas huestes, a estos espíritus que estaban ahí en el seno de Abraham, los trajo y los resucitó juntamente con él. Fue lo que hizo. Por eso Abraham no fue salvo literalmente en su tiempo, se fue a algo que se denominó el seno de Abraham, que estaba a un lado del Seol, el Hades o el infierno, pues. Y cuando Cristo resucita y desciende a las partes más bajas, dice que desciende por ellos y resucita y se los lleva juntamente con él. ¿Okay? Entonces, el que no obra sino que cree. ¿Qué necesita entonces para ser salvo a la humanidad? Creer en Jesucristo. Si usted se va de un lado de rodillas a otro lado de rodillas, y si no cree en Jesucristo, pues no va a ser salvo. ¿Entendemos? O sea, va a ser salvo aquel que no obra, sino que cree. ¿Qué tiene que creer? Aquel que justifica al pecador. ¿Quién es? Cristo Jesús. Entonces, muy bien. Entonces, entendiendo eso, podemos decir que Abraham fue lo que creyó para ser justificado. Es decir, declarado y ser absuelto de toda culpabilidad y toda condenación eterna, obviamente, ¿no? Es como si el apóstol Pablo hablara muchos términos legales, pues términos legales aquí en la tierra basados en algo legal. Muy bien, entonces ahora sí a Génesis. Espero que esto no le rebote en su cerebro, en su mente. ¿La Biblia nos habla de pacto eterno? Sí, Hebreos 13:20. Vamos a Hebreos 13:20, por favor, 21. Esto que vamos a hablar a lo mejor es complicadito para algunos, para otros no, pero ¿qué crees está escrito? No, pastor, es que a mí me hablaron de otra cosa. Bueno, si le hablaron sin estudiar la Biblia, pues se va a encontrar muchas. Digo, no estamos en contra de ninguna. Todas las iglesias evangélicas son nuestros hermanos en Cristo. ¿Te me acuerdo? Nosotros no hacemos acepción de personas, amamos a nuestros hermanos, tenemos comunión con hermanos que no creen como nosotros. Pero eso no nos hace, vaya, ni más ni menos. Somos un cuerpo en Cristo, todos somos iguales. Somos un cuerpo en Cristo. Y debemos amarnos independientemente de las pequeñas diferencias que hay entre nosotros. ¿Están de acuerdo? Eso debería ser, ¿eh? Si una diferencia con otro hermano en Cristo nos hace que nos dividamos y que nos odiemos, está mal. Porque Cristo vino a amarnos y quiere Él que nosotros mostremos ese amor a los demás. Podrá haber pequeñas diferencias, pero eso no significa que no somos hermanos en Cristo, ¿ok? Y el Dios, Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice ahí? Ok, pues vamos a saludar a los que están aquí conectados. Nando Guadalupe, que nos ve allá desde Chicago, Illinois. Le tenemos acá. Muy bien. La hermana Viviana Coloma, le mandamos un abrazo hasta Chile. Fuerte abrazote, hermana. La hermana Alexa Marín. Y creo que son todos los que están conectados. No sé si veo más, de repente veo más ya que terminó el servicio y no les enviamos un saludo. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del ¿qué? Del pacto eterno. Entonces, ¿qué significa eterno? Bueno, que no tiene principio ni tiene fin. O que fue ya previsto de antes de la eternidad, antes de lo que podemos ver, palpar, antes de los cielos y la tierra, ¿ok? Eterno es para siempre. Entonces sí hay un pacto eterno. El único problema es que se ha creído, pues, que como el libro a los hebreos, porque no es una carta, es un libro, el libro de los hebreos fue escrito solamente para los hebreos, para los israelitas. Y cuando habla de pacto eterno les está hablando de la ley de Moisés, no les está hablando de ese pacto que hay entre el Padre y el Hijo. Pero hoy vamos a demostrar que sí hay un pacto eterno. Y que Dios estaba, a pesar de que esta carta va dirigida a los hebreos, pero tiene de aplicación para nosotros, porque es algo eterno.
hay un pacto eterno, y este pacto eterno no está hablando de la ley de Moisés. Está hablando de un pacto que se hizo antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque el autor de los Hebreos remite en su libro, y se los lleva hasta Abraham. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que Dios le habló a Abraham, podemos entender que Abraham le estaba mostrando lo que en la eternidad Dios ya había propuesto. Dios ya había hecho ese plan y ese proyecto de resucitar muertos, pues, para que me entienda, de resucitarnos en Cristo Jesús. Entonces ahora sí vamos a Hebreos 6:13 para entender que ese pacto eterno sí está hablando de Cristo, del pacto que Dios hizo con el Hijo, con Cristo, y no está hablando de la ley de Moisés. Por eso el autor de los Hebreos, primero, antes de hablarles en el capítulo 8 y 9, antes de hablarles a los hebreos de la ley de Moisés, les habla del pacto eterno. Mire, este es, ¿qué dice Hebreos 6, capítulo 6, versículo 13? Por favor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y si usted se va a Génesis 12, versículo 7, se va a Génesis capítulo 13, se va a Génesis capítulo 15, toda promesa que Dios le hizo a Abraham siempre la confirmó con un pacto, es decir, derramamiento de sangre, sacrificio de un cordero, siempre lo hizo. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, es decir, promesa que confirmó con un pacto. No pudiendo jurar por otro, ¿qué hizo Dios? Juró por sí mismo. ¿Por qué Dios tiene que jurar por sí mismo? Porque entonces eso significa legalidad. Si Dios jura es porque lo cumple. ¿Entendemos? Dios no es como los hombres, pues, te juro, Filigonia, que te amaré hasta que nos vayamos de la tierra. Y al año se divorció de la Filigonia, pues, Dios mío. Bueno, eso sucede en los humanos, pero no en Dios. Dios jura, ¿por qué jura por sí mismo? ¿Por qué por sí mismo? Porque Dios no falla, Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por quién, por sí mismo. ¿Qué fue lo que juró? Versículo 14. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia. Eso se le dijo a Abraham. Y te multiplicaré grandemente. ¿Ok? Y te multiplicaré grandemente. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa palabra multiplicaré grandemente es la misma promesa que Dios le hizo a Cristo, a Abraham y a su simiente, la cual es Cristo. Es decir, te multiplicaré grandemente era una promesa también que se convirtió en un pacto. Pero a Abraham solamente le dio a conocer que lo que en lo eterno Dios había propuesto. Pero a Abraham se lo dio de manera natural. Dios tratando con el hombre para la venida de Cristo. Dios a Noé le dijo, sacrifica desde Adán. Dice que se sacrificó un cordero y Dios los cubrió con pieles. Luego a Noé se sacrificó otro cordero. Luego a Abraham se sacrificó en varias ocasiones, sacrificó cordero. Génesis 12, Génesis 13, Génesis 15, Génesis 17 y Génesis 22. Siempre Dios quería mostrarle la venida de Jesucristo. O sea, ¿cómo la humanidad iba a creer que iba a venir el Hijo de Dios a la tierra? Imagínense. ¿Cómo la humanidad iba a creer más que irle mostrando poco a poco? Por eso Dios iba tratando, en este caso con Abraham, el padre de la fe. Poco a poco iba tratando la venida de Cristo. No venimos de una salvación que se le dio como una promesa a un hombre, Abraham, sino venimos de un pacto eterno. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora bien, versículo 17. Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, dice, interpuso ¿qué? Un juramento. ¿Qué significa inmutabilidad? Significa que Él no cambia. Lo que Él dijo, su consejo es su palabra, es decir, Él no cambia su palabra. Si lo dijo, así va a ser. Si lo dijo, así fue. Él no va a cambiar.
Si Él decidió amarnos y sacrificar a su Hijo porque hay un acuerdo entre el Padre y el Hijo, eso no lo iba a cambiar, eso no lo iba a variar. Por eso, cuando nosotros entendemos y nos vamos a Hebreos 6:17, entendemos que Dios hace un juramento, lo jura. ¿Por qué? Porque ya había tratado con Abraham en Génesis 12, ya había tratado y le había mostrado un cordero. Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra. Y luego Génesis 12:7 se hace un altar y sacrifica un cordero. En Génesis 13 otra vez se sacrifica otro cordero. Génesis 15 otro cordero, y hace pacto Dios. Y ese pacto representa un pacto eterno. Ahora bien, si nos vamos a Génesis, esa es la Génesis 22:16. ¿De dónde viene eso que Pablo les habló a los hebreos? Eso de que interpuso juramento, ¿de dónde viene? De Génesis 22:16. Y dijo, por mí mismo jurado, dice Jehová o Yahvé, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. El 17, por favor. Génesis 22:17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del mar, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Ok? Todo ese proyecto, toda esa promesa que le dio Dios a Abraham para tratar y mostrarle un pacto eterno en Cristo Jesús, o la venida de Cristo, pues. El sacrificio de Cristo Dios se lo estaba mostrando a Abraham. Ahora bien, cuando nosotros estamos viendo esto y que el autor a los hebreos se los explica a los hebreos, no les está hablando de un pacto de la ley de Moisés, les está hablando de un pacto eterno que Dios le mostró a Abraham en un simbolismo, pues. Por eso cuando decimos que la carta a los hebreos va dirigida a los hebreos, sí va dirigida a los hebreos, pero les está mostrando un pacto eterno. Y luego de de Hebreos 6, luego se va a Hebreos 8, Hebreos 9 y Hebreos 10, donde les habla de la ley de Moisés. O desde Hebreos 7, por ahí les empieza a hablar de Melquisedec, la ley de Moisés. Ahora, cuando entendemos que venimos de un pacto eterno, entonces entendemos que somos hijos legales de Dios. No, usted no es un hijo adoptado de Dios, ¿sabía? Somos hijos legales. Hay una legalidad y una herencia. Por eso, dijo Jesús, las obras que yo hago ustedes las harán y aún mayores. Porque es Cristo en nosotros obrando y operando. ¿Usted como hijo de Dios sabía que tiene una herencia? Usted como hijo de Dios tiene una herencia. No nada más espiritual, sino tiene una herencia en lo natural también como hijo. ¿Ok? Muy bien, ahora sí vamos a ir a Génesis 22. Génesis 22. Versículo 1, ¿listo? Ponga mucha atención porque esto sí nos puede rebotar en la cabecita. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. ¿Y qué le dijo a Abraham? Heme aquí, Señor. Versículo 2. ¿Listos? Versículo 2. Se me trabó aquí el celular, disculpen. Ok, va. Y dijo, fíjese, Dios está probando ahí, ¿no? Toma ahora tu hijo, tu único hijo, imagínense, tardó 25 años aproximadamente para tener ese bebé, ¿sabía? Toma tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuál era la idea? ¿Qué significa ofrecer en holocausto? Ahora, es decir, sacrifica a tu hijo, córtalo por la mitad, ¿ok?
que derrame su sangre y luego me lo quemas, ¿no? Algo así. Ahora la pregunta es, ¿será Dios así? ¿Será Dios así pidiendo la vida de los hijos de los seres humanos? ¿O tenemos que analizar Génesis 22 para entender que Dios no le pidió la vida de su hijo para matarlo, sino para hacer una prueba? Entendamos eso, es muy importante, ¿sabía? Vamos otra vez al versículo 1. Se trataba de sacrificar y quemar. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué significa la palabra probar? Sabía que ahorita muchas personas dicen, es que así como Dios le pidió la vida a Abraham, pues ¿quién soy yo para que no me pida la vida a mi hijo? Y si mi hijo está enfermo a punto de morir, pues gracias Dios, porque así como le pediste la vida del hijo de Abraham, así me estás pidiendo la vida de mi hijo. Así no es el Señor, ¿eh? Dios no es así. Ahora, que hayan malinterpretado el Génesis 22 no es problema de Dios. Es problema del ser humano que no estudió Génesis 22. Pero la palabra probar, para que me entienda, la palabra probar no es decir, Dios me está probando con una calamidad, Dios me está probando con esa enfermedad, Dios me está probando con falta de trabajo, Dios me está probando porque me está yendo mal en lo económico, Dios me está probando. O sea, Dios no prueba con lo malo. Vamos a Santiago 1:13 antes de continuar. Le dije que le iba a rebotar su cabecita, ¿no? Gálatas 1:13. Santiago 1:13. Se me van los nombres, de repente dije, es que escucho mis propias enseñanzas, digo, es que yo no quise decir Génesis, quise decir Gálatas. Cuando alguno es tentado, mire, cuando alguno es tentado, que es la palabra peirazo, que significa probado, es la misma. Cuando uno es tentado, probado, no diga, dice Santiago, que es tentado, probado de parte de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Dios no puede ser probado o tentado por el mal, ni Él puede tentar a nadie o probar a nadie con el mal, obviamente, porque de eso está hablando. ¿Ya? ¿Le quedó claro que Dios no lo va a probar con cosas malas? Sí, pero si usted sigue leyendo el 14, se va a dar cuenta cuándo sí alguien es probado y por qué es probado. Santiago 1:14, por favor. Así que cada uno es tentado, probado, fíjese, ¿cuándo es probado? Cuando de sus propios malos pensamientos o concupiscencia, sino que cada uno es tentado, probado cuando de su propia concupiscencia, es decir, malos deseos, es atraído y ¿qué? Seducido. ¿Se da cuenta? No es Dios probándolo. Cada quien se prueba a sí mismo. ¿Cuándo? Sus malos deseos, por sus malos deseos atraído y seducido. ¿Qué más? El 15. Entonces, la concupiscencia, es decir, los malos deseos, después que han concebido, dan a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Entendemos? O sea, cada quien se prueba de acuerdo a sus actitudes o formas de ser. Filigonio, no te vayas con la Filigonia que está allá en cierta calle, no te vayas. Después le da un sida y luego dices que Dios me está probando. No, Filigonio, te fuiste con la Filigonia. No es Dios, tú te fuiste con la Filigonia. Aún así, Dios es tan misericordioso Dios, el Señor, que aunque el Filigonio haya ido con la Filigonia y haya caído en la concupiscencia, en malos deseos, y venga todo enfermo de sida, pues lo ministramos y el Señor lo sana, porque siempre es bueno el Señor. ¿Se da cuenta? Pero no es Dios probando a la gente. Cada quien erra su camino, no es Dios. Cada quien erra su camino. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro maestro. Él nos guía, a ver, vete por aquí, vete por acá, vete por allá. A nosotros nos pasó una vez que estaban quemando los camiones ahí por el puente, ¿cómo se llama? El Matute, no sé cómo se llama ese puente, el Matute. Y sin aparente explicación, no, pues nos vamos a ir por González Gallo. No nos fuimos por la Lázaro, sino por González Gallo. ¿Y qué creen? Nos enteramos al rato que estaban quemando camiones. ¿Qué hubiera pasado? Nos hubieran quemado con tu carros. O el carro por lo menos nos hubieran quemado. Entonces el Señor siempre nos dirige, nos guía. Él guía nuestros pasos.
Solamente nosotros tenemos que ser perceptibles a la voz del Espíritu Santo. Si no, Dios mío. ¿Ok? Entonces no es Dios probando. Cada quien con su propia concupiscencia, malos deseos, es probado. Continuemos pues para no entrar con ese tipo de cuestiones. Génesis 22, ¿listo? Versículo 1. ¿Qué significa Dios probó a Abraham? Génesis 22, versículo 1. ¿Listos? Aconteció, bueno, vamos a continuar. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Entonces, en el versículo ya se toma a tu hijo, a tu único hijo, imagínense, esperar 25 años para tener un bebé, y luego que Dios, pues ahora me lo está quitando. Imagínense, Abraham, ay, me lo está quitando, Señor, pero si me lo dices, 25 años me esperé, y luego ahora me lo estás quitando y pidiendo para matarlo. ¿Será Dios así? Por eso le pregunto, ¿será Dios así? ¿Nuestro Padre será así? No, resulta que la palabra probar significa, fíjese, se lo voy a leer en el griego, ¿no? Para que vea que no, en el hebreo, perdón, idioma hebreo. ¿Qué significa? Palabra probar significa uno, que Dios hizo un intento, que Dios hizo una práctica, significa intentar, practicar, probar, hacer la prueba, tratar. Todo eso significa la palabra, probó Dios a Abraham. Todavía no tenemos Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Bueno, ¿en qué sentido? ¿Qué significa la palabra probar? Significa, mire, que Dios hizo un intento. ¿Qué intentó Dios entonces? Bueno, intentó mostrarle al Cordero, a Cristo Jesús. ¿Qué más hizo Dios? Practicar. Eso significa la palabra probar, significa que Dios hizo una práctica con Abraham. Tercero, ¿qué significa? Que Dios hizo una prueba. Que Dios trató con Abraham para darle a mostrar algo que en lo eterno ya Dios había hecho, es decir, el pacto eterno en Cristo Jesús. Eso significa probar. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es la actitud de Abraham? ¿Llorar, quejarse como en las películas de Hollywood? ¿Qué dicen las películas de Hollywood? Que Abraham iba con el cuchillo así, ¡ay, me lo está quitando! Vaya una película, ve una, además échese una película ahí por YouTube, y va a ver que como el cuchillo de Abraham está encima y llorando a Abraham porque Dios le iba a quitar a su hijo. No es cierto. Si usted lee el Génesis 22, no viene eso en la historia. Bueno, viene de una manera diferente, pues. O lo interpretaron diferente los cineastas de Hollywood. Lo malo sería no los cineastas, sino que la misma iglesia cristiana crea eso. Eso sí es malo. Muy bien, sigamos leyendo para otra cosa importante. Versículo 2, ¿ya? Versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, que es la tierra de Moriah. ¿Qué significa Moriah? Moriah significa, bueno, era una colina en Palestina. Y Moriah, la palabra Moriah, inclusive no he visto algunas funerarias que se llaman Moriah. Hay una aquí en Jalisco, ¿no?, que se llama Moriah, algo así. ¿No la ha visto? Bueno, ni vaya para allá ni encargue su propia caja. ¿Qué significa? Visto de Jehová, visto de Ja, es decir, Dios se verá. Vete a la montaña donde Dios se va a mostrar, donde Dios se va a dejar ver. Eso significa Moriah. Es un monte, pero la palabra Moriah se compone de esas dos partes, pues. Donde viene la palabra Aj, eso significa que Dios se iba a ver, Dios se iba a mostrar, eso significa la montaña, ¿ok? Si no entiende usted, si no entendemos esas tan sencillas palabras, no vamos a entender la historia. Ahí le va, entonces vamos a seguir leyendo. Génesis 22, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac y a Isaac. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Estamos de acuerdo que cortó leña y fue obediente a Dios, ¿verdad? En eso sí estamos de acuerdo, ¿sí? Y al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, versículo 5, vamos a ir leyendo un poco rápido. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Fíjese la mentalidad de Abraham, porque muchos dicen Abraham iba llorando porque Dios le pidió la muerte para matar a su hijo. Fíjese la actitud de Abraham. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y adoraremos. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Volveremos o mi hijo va a quedar allá muerto? A veces hemos leído la Biblia y a veces leemos por leer, pero no entendemos lo que leemos. Y me gusta mucho la historia de Hechos capítulo 8, donde llega Felipe con el eunuco, y iba leyendo, dice el profeta Isaías, y el profeta Isaías habla de Cristo, Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Iba leyendo el eunuco de la reina Candace, y luego dice, Felipe se presenta en el carro, y le dice, ¿entiendes lo que lees? O sea, una cosa es leerle y otra cosa es entender lo que leemos. Por eso dice, Abraham a sus siervos, esperad aquí con él, asno. Primer tips, ¿qué le dijo? Esperen. Y yo el muchacho iremos hasta allá, ¿y qué iban a hacer ellos? Iban a adorar. ¿Se da cuenta? Iban a adorar. Entonces Abraham sabía que Dios estaba haciendo, Dios iba a hacer como un tipo prueba. Dios iba a hacer una prueba, no a probar, sino iba a hacer una prueba con Abraham de mostrarle a quién, a Jesucristo. Eso es lo que iba a hacer. Dice, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos, pero ¿qué dice? Volveremos, con seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Con seguridad. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos, 22 versículo 6. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está qué? Esperen, pero es que no iba a sacrificar a Isaac, o Isaac no sabía. Dice, la mayoría concuerda que era un joven como de 18 años, ¿no? ¿Qué significa que le dice, y he aquí el fuego y la leña? Porque eso era muy común. Entre Abraham era muy común porque ya había sacrificado varios corderos a Abraham. Por eso era muy común, por eso le pregunta el fuego y la leña, porque para realizar un pacto se necesitaba un cordero. En primer lugar, sacrificarlo, y segundo, parte del ceremonial era que pasara lumbre por en medio del animalito. Eso era un pacto. Isaac entendió que ellos iban a hacer un pacto, ¿sabía? Isaac entendió, por eso le pregunta, ¿y el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8, por favor. Génesis 28. ¿Y qué le respondió Abraham? Hijo mío, tú eres el corderito y te voy a ejecutar. Ajá, eso no dice. ¿Se da cuenta? ¿De dónde inventaron las películas de Hollywood que Abraham iba llorando, sufriendo, porque Dios le había pedido a su hijo? Y respondió Abraham, Dios se va a proveer de cordero para el holocausto. ¿Se da cuenta? No que Abraham iba llorando porque Dios le pidió la vida a su hijo para que lo matara, porque muchos predican eso. No, dice que Dios se proveerá, es decir, Abraham entendía que Morillac significa ahí Dios se te va a mostrar. Abraham entendía que prueba no era probarme con la muerte de un hijo. Probar significa hacer un ensayo de la venida de Cristo. Probar significa que Dios iba a practicar con Abraham para que entendiera lo que ya le había mostrado en Génesis 12, en ti serán benditas las familias de la tierra, y levantó un altar, en Génesis 13, en Génesis 15 y por último Génesis 17. Génesis 17, perdón, ahí ya no hubo de cordero. Hasta Génesis 15. Aquí Dios literalmente le iba a mostrar a Jesucristo. Por eso dice, Dios se proveerá de cordero. Entonces este pacto fue bilateral. ¿Qué hizo Abraham? Nada, Dios iba a proveer el cordero. Entonces, ¿qué le dice?
iba a practicar Dios algo con Abraham. Dios se provee de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Génesis 22:9, por favor. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham, ¿qué? Un altar, ¿para qué? Para hacer un pacto, o para mostrar un pacto. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, imagínense, y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Estamos de acuerdo que sí lo puso Isaac? ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer un ensayo con Abraham. Dios iba a hacer una prueba con Abraham de la venida de Cristo. Dios le iba a mostrar que iba a venir un Jesucristo a sacrificarse en sustitución de ¿quién cree? De usted y de mí. Y lo ató a su hijo y lo puso en el altar. Ahora vamos al 10. Controversial el 10, claro. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Estamos de acuerdo que sí dice ahí? ¿Sí dice? Pero lee lo que entiende. O entiende, perdón, al revés. ¿Entiende lo que lee? ¿Entiende lo que lee? ¿Qué dice ahí? Extendió su mano así para matar a su hijo. ¿O extendió su mano nada más para tomar el cuchillo? ¿Qué dice? ¿Extendió su mano para matar a su hijo o extendió su mano para tomar el cuchillo? ¿Ya? Dice que extendió su mano y tomó el cuchillo. Nunca puso el cuchillo arriba del cuerpo de su hijo Isaac. Lo cual en una película de Hollywood lo puede ver. Imágenes de Génesis 22, lo puede ver por Google y le va a encontrar a Abraham con un cuchillo arriba del hijo. Pero nunca dice eso la Biblia. La Biblia dice que Dios estaba haciendo una prueba, que Dios estaba practicando con Abraham de la venida de Cristo. Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero tomó el cuchillo, extendió su mano y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollarlo. Nunca puso el cuchillo arriba del niño. Bueno, si no cree eso, bueno, entonces vamos al 10, al 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. ¿Y qué le respondió Abraham? Aquí estoy. Y luego dice el 12, ¿qué más? Y dijo, ¿qué dice? Mire, para que entienda el que leímos ahorita, el 9, para que entienda el 9, aquí viene la explicación más correcta. Y dijo, ¿qué dice? No extiendas o levantes la mano sobre el muchacho. Significa que nunca la levantó. ¿Entendemos? Extendió su mano, agarró el cuchillo, el ángel se le presenta y le dice: no levantes, no extiendas la mano sobre el niño. Nunca llegó a esta posición. ¿Entendemos? Y dijo: no extiendas, es decir, no levantes tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, mira, ese es el cordero de Dios que le mostró Dios a Abraham. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar, esa es la sustitución, en lugar de su hijo. Entonces, ¿qué fue lo que vio Abraham? Un carnero por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Quién proveyó el cordero? Dios. No fue Abraham. Dios proveyó el cordero que tenía que morir por la humanidad. Pero eso es solamente un tipo, sombra y figura de Cristo. Luego dice el versículo 14. Y llamó a Abraham, Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. ¿Cómo? El Señor
proveerá. ¿Por qué? Porque fue un pacto unilateral donde Dios tenía que proveer el cordero y Abraham no tenía que hacer nada. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será que, ¿sabe lo que significa será provisto? Esa palabra en el monte donde Jehová será provisto significa uno, donde Dios se iba a observar. Eso significa donde Dios se iba a aparecer, es decir, Cristo se iba a aparecer. Eso significa donde Dios se iba a contemplar, Dios se iba a dejar ver, Dios iba a proveer, iba a haber una visión de Dios, Dios iba a visitar a Abraham. Eso significa provisto. Ahora vamos a Juan 8. ¿Qué fue lo que vio Abraham? Saludamos a John Kings, que nos ve ahí a través de estos medios de comunicación. Holocausto, fuego, dice, no dejarás mi alma en el Hades. Muy bien, entonces, Génesis capítulo 8, ya para culminar y entendamos lo que sucedió, Juan capítulo 8 y entendamos lo que sucedió en Génesis capítulo, vamos a Hebreos rapidito, Hebreos. ¿Por qué Hebreos? Para que entienda que todo fue sentido figurado, no fue literal. Te pido a tu hijo y te lo voy a matar, Abraham. No, Abraham entendió que era sentido figurado, no literal. Mire, vamos a Hebreos 11 rapidito. Es que tengo que jugar con varias traducciones aquí al mismo tiempo. Hebreos 11, por favor, rapidito. Antes de Juan 8 y terminamos con Juan 8. Hebreos 11. Por la fe Abraham, Hebreos 11, versículo, creo que el 18, ¿no? 17, por favor. Hebreos 11, 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, mira ahí va, es la misma historia, Génesis 22, ¿no? Ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Qué más? 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. 19. Y eso es lo que quiero que usted aprenda. Pensando, ¿qué pensaba Abraham? Que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, no literal. ¿Qué significa sentido figurado? Que todo fue un ensayo, una práctica de Dios. ¿Cómo recibió entonces a Isaac? En sentido figurado también lo volvió ¿a qué? Es como si Isaac hubiese muerto al ponerlo en la leña y luego lo vuelve a recibir y ahora vuelve a recibir a Isaac. Ahora eres libre, Isaac, y ahora ponemos el corderito que vamos a sacrificar. Por eso dice que en sentido figurado, no fue literal, que Dios le pidió a su hijo, todo fue figurado. ¿Qué significa sentido figurado? No es literal. Es una sombra, tipo, figura, metáfora, no sé cómo más se le puede, un simbolismo, pues. Simbólicamente Abraham recibió a su hijo, no fue literal. O sea, no fue que Dios le pidió la muerte a su hijo, sino era para practicar algo que venía a manifestarse en un futuro. Así, Juan capítulo 8, por favor, y ya con eso terminamos. Juan 8. Así es que no ande pensando, es que si tiene un hijo por ahí enfermo, ministrémosles el poder sanador. No diga, Dios me lo está pidiendo como Abraham. O sea, ¿sabía que muchos niños han muerto a causa de que los padres creen que les está pidiendo la vida de sus hijos? Es que Dios me lo prestó y se lo va a llevar cuando Él quiera. ¿Y eso dónde dice? ¿Eso dónde dice? Juan 8, versículo 44. Vamos a leer el 44 y de ahí vamos a seguir leyendo, ¿ok? ¿Listos?
¿Cuál era la historia? Judíos que habían creído en Cristo, judíos que querían matar a Jesucristo, judíos que habían creído y luego querían matarlo, ¿sabía? Juan 8:44 dice Jesucristo a esos judíos que querían matarle, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, el suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Dice: y a mí que digo la verdad, en el 45, ¿no me creen? Y a mí que digo la verdad, ¿no me creen? Ahora vamos adelante, por favor. 52. ¿Qué creían los judíos acerca de Jesucristo? Entonces los judíos, Juan 8:50, entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Es decir, a Jesucristo le decían endemoniado los judíos, los fariseos. Abraham murió, mire, cita aquí a Abraham. Abraham murió, dicen los judíos, y los profetas. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. 53. Y nuevamente los judíos: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Inclusive ellos tenían en mayor estima a Abraham que a Cristo, mire. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Luego versículo 54. La misma historia hablando de Abraham. Respondió Jesús: yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que vuestro Padre. 55. Pero ustedes no le conocen al Padre, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y aquí viene lo que vio Abraham en Génesis 22. Véalo con sus ojos tapatíos. Juan 8:56, por favor. ¿Qué fue lo que vio Abraham en Génesis cuando vio al cordero trabado en la zarza? ¿Qué fue lo que vio Abraham? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver. Entonces, cuando Dios le dijo en Génesis 22:1, Abraham, hizo una prueba con Abraham: Abraham, llévate a tu hijo, tu único hijo, y ofrécele en holocausto. ¿Qué estaba creyendo Abraham entonces? ¿Estaba triste Abraham porque le pidió a su hijo o se gozó? Ahí dice que se gozó, no dice que iba triste ni lloroso. Dice que Abraham, vuestro padre, se gozó de que habría de ver mi día. ¿Por qué? Porque Monte Moriah significa donde Dios se iba a ver. Y luego, ¿qué dice el apóstol Juan? No se gozó de que había de ver mi día nada más, sino que lo vio y se gozó. Entonces, en ese cordero, en la zarza que le estaba mostrando Dios a Abraham, dice, de acuerdo a este contexto de lo que está hablando el apóstol Juan, significa que sí vio a Cristo. Tuvo una visión del Cristo eterno muriendo y siendo sacrificado en la cruz del Calvario. Ahí Abraham estaba viendo el sistema, el plan y el proyecto del pacto eterno, que Dios iba a venir a redimir a la humanidad a través de su sangre preciosa. ¿Se ha dado cuenta? Dios, a través de Jesucristo, iba a venir a manifestarse en ese proyecto, en ese plan eterno, pero Dios tenía que mostrárselo al hombre. Dios tenía que decir al hombre: mira, Abraham, primero te lo muestro en Génesis 12, luego en Génesis 13, luego en Génesis 15, te voy mostrando por etapas, pero ahora ya literalmente tienes una visión de Jesucristo para venir a morir por la humanidad, ya que nadie podía ser salvo por sus obras, sino solamente por esa obra maravillosa y perfecta de Cristo. Entonces, ¿iba lloroso Abraham de que Dios le pidió a su hijo, o iba gozoso? ¿De qué iba gozoso? De que iba a haber un cordero que Dios iba a proveer. Iba gozoso de que Dios le iba a mostrar a Cristo. Iba gozoso de que Dios estaba haciendo un ensayo con él para mostrarle ese pacto eterno que Dios iba a manifestar y que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Por eso Abraham es un referente importante para entender cuando se menciona y se cita a Abraham en Gálatas 3, cuando se cita a Abraham en Romanos 4 y cuando se cita a Abraham o se menciona en Hebreos 6, siempre es para decirle tanto a los judíos como a los gentiles: hay un pacto eterno.
Pero es un pacto donde yo tengo que empezar con Abraham con promesas y enseñarle que hay un sacrificio de un cordero. Yo tengo que mostrarle a Abraham, esta fue la culminación de cómo Dios trató con un hombre para decirle, viene un Cristo eterno y hay un pacto eterno. O sea, no venimos de una promesa a Abraham, venimos de lo que literalmente Dios, de la manera en que Dios le mostró a Abraham, sí, le mostró, le habló de promesas, sí, pero siempre hubo un cordero sacrificado. Y Abraham sí vio el día de Cristo. Se gozó de que habría de verlo cuando iba subiendo al monte, de que Dios le iba a mostrar al Cristo eterno, pero también dice que lo vio y se gozó. Por eso dice que Abraham, cuando dice Jehová será provisto, dice que una visión, en ese momento una visión del Cristo eterno que venía a morir por cada uno de nosotros. Por eso nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Estar agradecidos de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Estar agradecidos que nuestras obras no podían ganarnos el favor, no podíamos ganarnos la salvación de Dios. Era solamente por el favor inmerecido de Dios. Era por su gracia. Póngase y pídemosle gracias al Señor. Enviamos un saludo al pastor Federico de Portland, Oregon, y al pastor Julio César Carbonell. Dice, a veces Filigonio es muy desobediente. Estemos agradecidos con nuestro Padre Celestial. Estemos agradecidos porque se derramó la sangre de un cordero. Estemos agradecidos porque Dios siempre proveyó, manifestó y vino a mostrar en sombras, tipos y figuras la venida de Cristo. Dios en su bondad infinita, todo lo que promete siempre lo legaliza con la sangre de su cordero. Y ahora en Cristo Jesús, por eso tenemos legalidad como hijos. Por eso ahora en Cristo Jesús podemos decir literalmente que somos hijos legales de Dios. No por lo que nosotros podamos hacer o hemos hecho, sino por la sangre preciosa de Cristo. Padre, te damos gracias. Señor, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos por ese amor inigualable, por tu gracia maravillosa y por ese pacto eterno que hiciste en Cristo. Gracias, Señor, porque has sido bueno, has sido fiel. Te adoramos en esta mañana y reconocemos que tú eres nuestra vida, Cristo. Gracias, Padre, por tu bondad y tu amor y mostrarnos que tienes cuidado de nosotros y que tuviste cuidado al mostrar en ese pacto eterno y a ir mostrando en pactos temporales la venida de tu Hijo. Gracias, porque por ese Hijo que tú enviaste aquí a la tierra, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, y a través de ese sacrificio nosotros podemos hoy tener vida eterna. Hoy podemos tener esa vida implantada en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Hoy podemos decir que somos hijos legales y que nadie nos puede quitar esa legalidad que ya tenemos de hijos. Y si hijos, dice Romanos 8, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Padre, gracias por la vida. Gracias por la salvación eterna que proveíste en Cristo. Por eso te adoramos siempre, Señor. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Y te adoramos con todo el corazón y nuestra vida, Señor. Y dedicamos nuestra vida en servicio tuyo, Señor, en agradecimiento por todo lo que tú hiciste. Gracias, porque humanamente hablando, no pudiéramos haberlo logrado, Señor. Humanamente no podíamos habernos salvado, Señor, por más buenos que fuésemos. Pero un día, desde los cielos enviaste a tu Hijo. Y vino y se encarnó, Dios mismo vino y se encarnó, vino a la tierra por causa de la naturaleza de pecado que portábamos, Señor. Gracias porque no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Señor, tenemos esa libertad para entrar en el lugar santísimo, pero también entendemos que somos templo de tu Espíritu. Y que tú nos habitas, Señor. No podías venir a habitar al ser humano que era muerto espiritual, pero sí al ser humano que tú perfeccionaste por tu sangre. Maravilloso. Y vamos
adorarte, Señor, exaltarte con todo el corazón y nuestra vida, que tú eres nuestra vida, Cristo. Gracias, te adoramos y te cantaremos hoy en ese día, Cristo. Vamos a adorar, dígale, Señor, adorar por siempre en tu presencia. Cantaré, vamos a adorar, vamos a adorar y adorarte a ti. Aleluya sin fin, a mi Rey vamos a adorar, vamos a adorar, adorar por siempre en tu presencia. Cantaré, vamos a adorar, vamos a adorar y adorarte a ti. Gracias, Señor. Jóvenes, ¿ustedes ya recibieron a Cristo? Los que están al fondo, ¿ya conocen a Jesucristo? Pásenle para orar por ustedes. Vamos a orar por ustedes. ¿Nunca han recibido a Cristo en su corazón? Siempre hay tiempo. Siempre hay una oportunidad. ¿Para qué conmigo? Siempre hay una oportunidad de vida. Cristo siempre nos anda buscando por muchos medios, pero nosotros somos los que podemos tomar una decisión de creerle a Él, de recibirle a Él, de creer que es nuestro Señor y Salvador. Siempre nosotros, Él nos anda buscando por un medio u otro, a veces en los mínimos detalles de la vida cotidiana. Siempre anda en busca de nosotros, pero la decisión siempre va a ser de ustedes. Cuando ustedes le reciben, creen en su corazón, entonces Él dice que viene a habitarles, viene a habitar dentro de ustedes, y ya no estarán más solos, sino Él estará con ustedes. Deciden creer en Jesucristo, es decisión propia, es de cada uno de ustedes. ¿Les gustaría recibir a Jesucristo en su corazón? ¿Sí? Porque eso es de corazón. No se trata de hablar unas palabras, sino de creer en su corazón que Él murió por ustedes, Él derramó su sangre por ustedes. Muy bien, pues hagan esta oración juntamente conmigo. Cierren sus ojos. ¿Cuál es su nombre, joven? Edgar, ¿y usted? Cierren sus ojos y reciban a Cristo en su corazón. Él está dispuesto a entrar, a habitarles, a vivir con ustedes, a hacerse uno con ustedes. Si gustan repetirlo juntamente conmigo: Señor Jesucristo. Pueden hablarlo en voz baja, en voz alta, como gusten, pero háblenlo y créanlo en su corazón. Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, yo creo que tú moriste por mí en esa cruz. Ahí te sacrificaste y sufriste. Ahí fuiste traspasado por esos clavos y ahí derramaste tu sangre, y lo hiciste por amor a mí. Dígalo en voz baja, háblelo con su boca. Dígale: por eso ahora, Señor, dígale, te recibo como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Gracias, Cristo, porque ahora ya no estoy solo o sola. Ahora tú estás conmigo todos los días en esta tierra. Padre, yo oro por estos jóvenes, Señor, que ellos sean llenos de tu Espíritu, que seas tú, Señor, llenando sus vidas, porque ya no están solos, ahora tú estás en ellos. Tú eres el Señor de sus vidas, tú les cuidas, les proteges, pero sobre todo tú los trasladas a otro reino que es tu reino, en el nombre de Cristo Jesús. Y
que seas tú, Espíritu Santo, guiándoles a toda la verdad, guiándoles a toda justicia, y que ellos puedan entender cuánto amor fue el que tú derramaste por ellos, de tal manera que sufriste en esa cruz y lo hiciste por amor a ellos. Señor, yo oro por estos jóvenes para que sea tu gracia y tu amor, y sean esos ríos de agua viva de tu Espíritu que les den convencimiento. Nosotros no los vamos a convencer, Señor, eres tú el que puedes obrar a partir de hoy en la vida de estos jóvenes, Señor. En Cristo Jesús declaramos que tu vida es implantada en sus corazones, y a partir de ahora, Señor, tú los haces nueva creación, nuevas criaturas, tus hijos, que vivirán eternamente contigo y para siempre, y que sea nuevamente tu Espíritu el que los lleve a experimentar, Señor, que no eres un Dios muerto, que eres un Dios vivo, que estará con ellos para siempre, y que nunca los vas a dejar ni los vas a abandonar, como tú dijiste, Señor, en tu palabra: no los dejaré ni los abandonaré. Gracias por la vida de estos dos jóvenes, Señor. Creemos que entran a tu reino y que toda tiniebla se dispersa a la vida de ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que cobran la naturaleza divina. Padre, gracias por añadirlos a tu cuerpo, por añadirlos a tu iglesia y por añadirlos a tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy por la vida de este joven, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la vida de ellos. Gracias, Señor, por esa llenura que puedes proveerle, por esa convicción que les da de todos los días, Señor, de que tú estás con ellos, estás en ellos, y de que nunca los vas a abandonar, aún en las circunstancias adversas, difíciles, Señor. Tú estarás con ellos, Señor. Les guiarás, Señor, siempre, para que no se desvíen de tu camino y puedan ser de bendición en esta tierra. Y esa luz ahora que está en ellos se pueda reflejar, Señor, y que otras personas puedan verte a ti en ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Dígale: Señor, gracias. Levanten sus manos y dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, por la vida eterna. Dígale: gracias, Señor, porque ahora estás habitando en mi corazón y en mi vida, Señor. Gracias, Cristo. Si tienen alguna enfermedad, podemos orar por ustedes para que reciban sanidad, o están sanos. Si están sanos, muy bien. Cuando se les ofrezca o algo, tengan un familiar enfermo, lo pueden traer. Vamos a iniciar un curso de sanidad. Pueden traer enfermos, pueden capacitarse para que cuando ustedes tengan una situación, también puedan, a sus hijos o a su familia o algo, ustedes también puedan decir y creer que el poder del Espíritu Santo, ustedes también lo pueden usar, el Espíritu Santo ustedes. No se alejen del Señor, edifíquense más, sean enseñables. El Señor siempre quiere lo mejor para sus vidas. Muy bien, pues bienvenidos a la familia de Cristo. Somos una familia en Cristo aquí. No somos una religión más, ni somos unos hermanitos más, somos una familia en Cristo Jesús. Bienvenidos, bendiciones. Pueden tomar asiento atrás, por favor. Y si viene alguien enfermo, podemos ministrarle el poder del Espíritu. ¿Qué le vamos a ministrar? ¿De riñones o qué? ¿Es de riñones? Ah, pero no es de los riñones. Pero es por los riñones, ¿no? Muy bien, pues recibe el poder sanador. Dígale: Señor Jesucristo, yo creo que recibo la sanidad de mi cuerpo, porque tú ya lo pagaste en la cruz del Calvario. Creo que soy sana por tus heridas. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Vamos a orar por usted, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo creemos por el poder de tu Espíritu, ahora dones de fe, milagros y sanidades en operación, Señor. Creemos ahora por unos riñones totalmente restaurados, regenerados, hechos nuevos. En el nombre de Cristo Jesús,
totalmente sana por tus llagas, en el nombre de Cristo Jesús. Una restauración plena de esos riñones ahora mismo, una fluidez perfecta de líquidos ahora mismo. Toda retención de líquidos ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús desaparece y comienza ahora en el nombre de Cristo Jesús a regenerarse esa parte que había estado dañada. Espíritu Santo, eres tú haciendo la obra perfecta en el nombre de Cristo Jesús. Se desinflaman esas piernas, se desinflama todo aquello que está anormal en el nombre de Cristo Jesús y vuelve a su normalidad, se ajusta en el nombre de Cristo Jesús a tu poder, se ajusta a tu palabra y la vida de Cristo operando ahora en este cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por la sanidad del cuerpo de nuestra hermana, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dile, Señor, gracias, Señor, porque ya soy sana. Gracias, Cristo. Si hay alguien más con alguna enfermedad, podemos ministrarle, aprovechando que vamos a comenzar ya con el curso Sanidad y Milagros. Yo creo que la serie de Promesa Hablando Pacto Eterno ya la concluimos. Jueves y domingo vamos a hablar acerca del tema de la importancia de servir, que es muy importante. Muy bien, para los que están por internet, les enviamos un abrazo al pastor Federico, Alexa, el pastor Julio César Carbonell allá de Colombia, le enviamos un abrazo, un saludo. A John Kings también igual le saludamos. La hermana Viviana Coloma allá de Chile, y todos los que estuvieron conectados y a veces no le vemos, hasta después vemos sus comentarios. Les enviamos un abrazo a la hermana Ana también acá de Culiacán, de Mazatlán, que a veces se conecta y en cierta manera no hemos visto sus comentarios. Le enviamos un abrazo, hermana, hasta Mazatlán, Sinaloa, y a todos los que estén conectados y a todos los demás también que se van a conectar de manera diferida. Les amamos en Cristo y les enviamos un abrazo desde Jalisco, México, a cada uno de ustedes. Bendecidos en Cristo. Un fuerte abrazo.